Yo soy Carla Segovia y hoy les voy a presentar una clase magistral que va a estar enfocada en la planificación y preparación de una auditoría. De entre las acciones formativas que están relacionadas con esta clase magistral, van a ser todas las acciones formativas de Bureau Veritas Formación que estén relacionadas con sistemas de gestión, ya sea de calidad, agroalimentaria, medioambiental, PRL, todas estas incluyen lo que son las auditorías. La clase va a estar dividida según el siguiente esquema. Primero os voy a dar una pequeña introducción donde os voy a comentar un poco lo que es el concepto de una auditoría. Luego vamos a hablar de los pasos que incluyen la planificación de una auditoría, la revisión de la documentación, la preparación en sí de una auditoría, la elaboración del plan de esa auditoría y la preparación de documentos de trabajo. Y por último os daré unas pequeñas conclusiones acerca de la clase. Para comenzar, os quería definir o contextualizar lo que significa una auditoría. Entonces, como todos sabemos, una auditoría al fin y al cabo es un examen, una evaluación de manera crítica y sistemática que hacemos a una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, o que puede ser también de una organización, un sistema, un proceso, un proyecto o un producto. En este caso, pues obviamente nosotros vamos a enfocar este concepto únicamente en lo que son sistemas de gestiones, que es el tema que nos atañe a nosotros. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para llevar a cabo una auditoría? Pues primero debemos planificar esa auditoría. ¿Y cómo la planificamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es elegir un equipo auditor y seleccionar un líder de ese equipo auditor. Luego tenemos que definir el alcance, los objetivos y los criterios que vamos a tener en esa auditoría. Luego especificar la viabilidad de esa auditoría, la periodicidad con la que vamos a realizar esas evaluaciones y, por último, una selección final del equipo auditor, que ya veremos que al principio podemos proponer un equipo auditor, pero luego, dependiendo de la entidad auditada, ese equipo auditor puede cambiar y, por lo tanto, pues en este esquema se coloca al final lo que es esa selección final del equipo auditor, porque puede sufrir cambios a lo largo del proceso. Entonces, lo primero que debemos hacer, como os he comentado, es seleccionar un líder del equipo auditor. Entonces, para tomar esta decisión, debemos saber qué tipo de auditorías vamos a realizar. Entre las auditorías que se pueden mencionar están las auditorías externas, que en realidad, por ejemplo, en el caso de Bureau Veritas Certificación, es lo que hace para gestionar esas certificaciones es realizar auditorías externas. Una organización, la que sea, contrata los servicios de Bureau Veritas para que haga esas auditorías externas y, en su caso, emita la certificación correspondiente. Entonces, en este caso, sería Bureau Veritas el que se encarga de designar al líder del equipo auditor. Ese líder del equipo auditor, ¿qué funciones va a tener? Pues solicitar la documentación del auditado, designar al que crea conveniente, que es el equipo auditor para esa auditoría específica, coordinar y supervisar todo el proceso de auditoría, representar al equipo auditor ante la empresa auditada, participar en la ejecución de dicha auditoría, preparar el informe de desviaciones final y hacer un seguimiento de la auditoría y el cierre de la auditoría. Luego también tenemos las auditorías internas, que son las que realiza la organización antes. O sea, normalmente una organización que quiere certificarse bajo una norma, la que sea, pues realiza auditorías internas previas para evaluar las desviaciones que puede tener su sistema antes de realizar esa auditoría de certificación o esa auditoría externa que va a realizar la entidad de certificación. En estos casos, la responsabilidad de ese equipo, de ese líder auditor, recae normalmente en el responsable del área auditada. Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría, en el caso de la industria agroalimentaria, voy a hacer una auditoría para certificarme según IFS, pues mis auditorías internas, normalmente el líder del equipo auditor va a ser ese responsable de calidad o ese responsable de inocuidad que tenga la empresa. Entonces, normalmente recae en algún responsable del área que va a ser auditada. Luego,
luego de definir el equipo auditor, pues debemos definir cuál va a ser el alcance de la auditoría. Y quizás este es uno de los puntos más importantes previos a realizar una auditoría, porque debo situarme en qué realmente es lo que yo voy a auditar. Entonces yo debo definir la extensión y los límites que va a tener esa auditoría. Por ejemplo, si voy a auditar a una empresa que tiene multilocación, o sea, que tiene varias sedes ubicadas en varios sitios, debo definir cuáles sedes son las que voy a evaluar, cuáles actividades son las que voy a evaluar, cuáles procesos, etc. Entonces, en general, definir qué se va a auditar. Si yo voy a auditar todo el sistema o voy a auditar todas las plantas que tenga esa empresa, voy a auditar solamente una parte del sistema, un proceso específico, un sector. Entonces, todo esto lo tenemos que definir, obviamente, antes de realizar el plan, porque esto en realidad es lo que nos va a determinar, pues, los recursos que tenemos que utilizar y la cantidad de auditores que tienen que asistir, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante. Luego, dentro de las auditorías que podemos realizar, pues están las auditorías, como os dije, de certificación voluntaria, que serían estas que en su caso realiza Bureau Veritas, que una empresa quiere certificarse en la norma, la que sea, en ISO 22000, por ejemplo, pues contrata los servicios de Bureau Veritas para realizar una auditoría de certificación voluntaria. Luego tenemos auditorías de proveedores, que en el caso de que los proveedores, de que yo quiera contratar un proveedor, yo soy quien determino con qué frecuencia o qué tipo de auditoría se le tiene que realizar a ese proveedor específico. Y luego las auditorías internas, que normalmente esa frecuencia viene determinada por la misma organización, por la dirección de la organización. O sea, si yo quiero saber cómo está situado mi sistema antes de someterme a una certificación, pues es la misma organización la que dice cada cuánto tiempo pues quiere evaluar ese sistema. Luego, debo definir también los objetivos que tiene esa auditoría, definir lo que quiero lograr con ella o para qué se va a auditar. Por ejemplo, si yo quiero auditar para determinar el grado de conformidad que tiene mi sistema de gestión o evaluar la capacidad de ese sistema para asegurar el cumplimiento de ciertos requisitos, evaluar la eficacia del sistema para lograr los objetivos especificados o identificar simplemente oportunidades de mejora. Entonces, simplemente, o sea, yo debo definir a través de esa auditoría qué es exactamente lo que yo quiero lograr. Y obviamente estos objetivos de la auditoría van a venir siempre definidos por el cliente, o sea, quien contrata la auditoría. O, por ejemplo, en el caso de una entidad que va a hacer una auditoría interna, pues yo estoy haciendo, por ejemplo, esta auditoría interna porque yo quiero saber el grado de conformidad que tienen mis procesos con respecto a la norma IFS. Entonces, ese es uno de los objetivos de mi auditoría. Entonces, esto es importante también definirlo, porque, por ejemplo, hay normas, sobre todo, bueno, me enfoco más en el área agroalimentaria porque es el área que más conozco. Dentro del área agroalimentaria hay diferentes tipos de normativas. Está la ISO 22, la IFS y la BRC. Y claro, dependiendo de la norma en la que yo me quiera certificar finalmente, pues yo voy a decidir el objetivo de mi auditoría interna. O sea, mi auditoría interna la voy a realizar enfocada en una posterior auditoría de certificación en la norma tal. Entonces, por lo tanto, mi auditoría interna la voy a evaluar hacia ese sentido y voy a definir los objetivos de mi auditoría interna en ese rumbo. Luego, entre los criterios de la auditoría, pues podemos incluir, como os he dicho, las políticas y los procedimientos, las normas, leyes y reglamentos, que es lo que os he estado comentando, dependiendo de la norma bajo la que me quiera certificar, los requisitos contractuales del sistema de gestión, los códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicable. Luego, también debemos estudiar la viabilidad de la auditoría. Por ejemplo, os vuelvo a colocar el ejemplo de una auditoría externa o de certificación. Si un cliente contrata los servicios de una entidad de certificación para realizar una auditoría de certificación en el estándar que sea, pues
al planificar esa auditoría, la entidad de certificación debe estudiar la viabilidad de realizar realmente esa auditoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe revisar si hay la información suficiente y apropiada para planificar esa auditoría, o sea, si en realidad la empresa cuenta con la información suficiente para realizar esa auditoría de certificación, luego sí puede haber esa cooperación de parte del auditado y sobre todo, y lo que en realidad, hablando claro, lo que en realidad se estudia es la disponibilidad de tiempo y de recursos adecuados. Normalmente para seleccionar los auditores, o sea, siempre tenemos que estudiar muy bien lo que es la disponibilidad del tiempo del auditor. Entonces, esto es muy importante, debemos acotar los objetivos de la auditoría y el alcance de la auditoría para estudiar qué cantidad de tiempo vamos a necesitar o vamos a emplear para realizar dicha evaluación. Entonces, esto es uno, del tiempo y los recursos adecuados para una auditoría es quizá de las cosas más importantes que hay que evaluar antes de planificar una auditoría. Luego, en cuanto a la periodicidad de la auditoría, en el caso de las auditorías de certificación voluntaria van a depender de la entidad auditora. Pero también van a depender de la norma por la que nos estemos certificando. Por ejemplo, una vez obtenido el certificado de la norma que sea, pues este va a tener un periodo de vigencia, tras el cual va a ser necesario hacer otra auditoría que se les llama auditorías de recertificación o de renovación para renovar esa certificación que ya poseemos. Y luego, en el transcurso de ese tiempo de vigencia, imaginemos que tengamos ese certificado que obtenemos, tiene un periodo de vigencia de 3 años, pues en el transcurso de esos 3 años se podrían realizar auditorías de seguimiento. Hay normas que de hecho no es que se podría, sino que exigen realizar auditorías de seguimiento a ese sistema. Entonces, todo esto depende de la norma por la que nos queramos certificar. Luego, en las auditorías de proveedores, como os dije, esto está marcado por el cliente esto siempre está marcado por el cliente que contrata los servicios del proveedor. Y en las auditorías internas, pues se recomienda que sea cada 3 a 6 meses, pero ya como os dije, esto va a ser decisión de la dirección de la organización y se deben considerar la complejidad de las actividades que se van a auditar, la información disponible sobre las no conformidades de auditorías precedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago una auditoría interna en la cual tengo una cantidad importante de no conformidades, pues debo de disminuir el tiempo entre auditoría y auditoría. O sea, debo dar tiempo a que ese sistema elimine todas las no conformidades que teníamos, o sea, aplique unas medidas correctoras a esas no conformidades, un tiempo prudencial y volver a auditar para comprobar que efectivamente esas acciones correctoras han hecho el efecto esperado en las no conformidades que se habían expresado en la auditoría anterior. Luego, en cuanto a la selección del equipo auditor, esto también es bien importante porque, a ver, bueno, primero que todo, como os dije, debemos definir muy claramente cuál va a ser el alcance de nuestra auditoría. Por ejemplo, en el caso de la norma IFS, pues hay, de hecho, alcances de producto y de proceso. Entonces, si yo voy a auditar un producto específico o un proceso específico, necesito un auditor que tenga el código específico de ese proceso y de ese producto. Entonces, para elegir el equipo auditor, pues me baso en los códigos de auditor que posea esa persona y de esa manera puedo elegir el auditor más adecuado o el equipo auditor más adecuado para auditar esa organización. Entonces, entre los aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de elegir el equipo auditor, tenemos el objetivo, los alcances, los criterios y duración estimada de la auditoría. Que eso está bien, pero al fin y al cabo, en realidad lo más importante es que tenemos que tener muy en cuenta la competencia del equipo auditor o del auditor que vamos a escoger, que sea necesaria para conseguir los objetivos de esa auditoría. Como os explico en el caso de IFS, por ejemplo, los auditores tienen que tener el código específico para el proceso o el producto que se va a evaluar.
Luego también debemos tener en cuenta los requisitos legales, reglamentarios contractuales y de acreditación y certificación según sea aplicable. Luego también otro aspecto importante, tener en cuenta la independencia del auditor o del equipo auditor para interactuar eficazmente con el auditado y trabajar conjuntamente, que ahora veremos casos en donde esto pues puede causar algún problema. Luego también el idioma de la auditoría, por ejemplo, si voy a realizar una auditoría en un país de habla inglesa, pues tengo que seleccionar un equipo auditor que hable perfectamente inglés para que se pueda llevar a cabo correctamente la auditoría. Y también otra cosa muy importante son las características sociales y culturales particulares del auditado. Por decir algo, por ejemplo, si voy a auditar una empresa de alimentos en Arabia Saudí, pues ellos tienen unas características sociales y culturales diferentes a las nuestras. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir ese equipo auditor. Luego, para elegir este equipo auditor, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar los conocimientos y habilidades necesarios de esos auditores, seleccionar a los miembros del equipo de modo que todo el conocimiento y las habilidades necesarias estén presentes. En caso necesario, incluir expertos técnicos. Esto también puede pasar. El caso de los expertos técnicos es un caso particular en el cual, por ejemplo, si yo tengo en mi entidad de certificación, yo tengo un equipo de auditores, pues que sí que tienen ese código de producto o ese código de proceso y que pueden auditar esa empresa específica, pero resulta que esa empresa en una parte de su proceso tiene un procesado muy específico, por ejemplo, en el envasado tienen un soplado de vidrio muy específico que mis auditores, pues aunque tienen experiencia en el área, no conocen específicamente ese proceso. Entonces, para poder auditarlo, tienes que conocer el proceso. Entonces, yo incluyo un experto técnico que ayude o que sirva de traductor para el auditor de ese proceso específico, para que el auditor pueda evaluar perfectamente ese proceso. Entonces, necesito ese experto técnico que asesore al auditor en ese proceso específico para que el auditor pueda evaluar de mejor manera ese proceso. Y luego, en el caso de los auditores en formación, pueden incluirse en el equipo auditor, pero no deberán auditar sin una dirección u orientación. Y también aquí, en este caso, faltó nombrar el caso de los observers. También pueden asistir personas en formación que simplemente asistan como observadores, que solo simplemente están viendo la auditoría y no pueden intervenir en ningún caso, ni en las decisiones de la auditoría, ni en ningún paso de la auditoría. Solamente están allí para observar el transcurso de la misma, que esto también puede suceder en el caso de auditores de formación. Luego, lo que os comentaba, existen casos en que al elegir el equipo auditor, la entidad de certificación, pues se puede encontrar con ciertos inconvenientes y necesita realizar cambios. Estos cambios pueden proponerse tanto por parte de la entidad de certificación o por el cliente de la auditoría o por el auditado. Entonces, ¿qué pasos debemos seguir? Debemos comunicar. En caso de que la empresa, imaginaros que yo tengo una empresa y me comunican el listado del equipo auditor que viene y yo pues tengo alguna objeción al respecto, pues yo debo comunicar al líder del equipo auditor y demás responsables, y los responsables deberán resolver el problema con el cliente de la auditoría y el auditado antes de tomar una decisión sobre la sustitución de los miembros del equipo auditor. Pero normalmente pues esto se puede hacer. Imaginaros que yo soy una entidad que soy el cliente de la auditoría, estoy pidiendo que auditen cierta organización que es mi proveedor. Y yo veo que dentro del equipo auditor pues está una persona que está vinculada a esa organización de alguna manera. Pues yo puedo pedir a la entidad auditora que cambie esa persona de ese equipo auditor, o se puede estudiar la situación para que pueda realizarse ese cambio. Entonces, como ejemplos de las situaciones que pueden pasar, que un miembro del equipo auditor es un antiguo empleado del auditado, lo que os comentaba, un miembro del equipo auditor ha prestado servicios de consultoría,
por ejemplo, o sea, imaginaros que yo me quiero certificar por la norma IFS y yo contrato unos servicios de consultoría que me hacen una auditoría interna y evalúan y conocen el proceso y ya saben las no conformidades que tengo y todo. Y luego ese auditor pues me aparece en la lista del equipo auditor. Entonces no es lógico, no sería ético pues que este auditor estuviese incluido en la auditoría de certificación. O que un miembro del equipo auditor es un viejo amigo del auditado. O sea, esto, en general que tenga alguna vinculación con la organización auditada. Luego, una vez hemos definido todo esto, hemos definido el equipo auditor y todos los parámetros que os expliqué anteriormente, debemos establecer un contacto inicial con el auditado. En este contacto se determinará cuáles van a ser los canales de comunicación y las personas de contacto por parte del auditado y del equipo auditor, los plazos y composición del equipo auditor, los accesos a la documentación pertinente, la documentación que necesite el equipo auditor para empezar a evaluar el sistema, el acuerdo sobre la presencia de guías y observadores, lo que os comentaba, si va a haber expertos técnicos, si tiene que haber algún tipo de guías o algún observador dentro de la auditoría, pues se tienen que firmar unos acuerdos donde la empresa establezca que sí, que ella autoriza a que esas personas estén presentes en la auditoría. Y en general las reglas de seguridad y preparativos para la auditoría. Luego, una vez tenemos ya realizado el paso de la planificación de la auditoría, debemos hacer una revisión de la documentación, una revisión inicial. El equipo auditor debe revisar toda la parte de documentación que considere necesaria antes de realizar la auditoría. ¿Cuál es la finalidad? Pues comprobar previamente que realmente esa empresa cuenta con la documentación completa para poder certificarse en la norma que sea. Verificar que los requisitos de la norma fueron bien interpretados y aplicados, verificar que el ámbito de la auditoría es el adecuado y establecer el tiempo para realizar la auditoría. Ya al revisar esta documentación, el equipo auditor pues ya sabe de las dimensiones en las que está trabajando para esa auditoría, con lo cual podemos establecer las jornadas de auditoría que vamos a realizar en esa entidad. Y podemos determinar también la dimensión del equipo auditor, porque no es lo mismo establecer una auditoría para una empresa que cuenta con 3.000 trabajadores que para una empresa que tiene 40 trabajadores. Entonces, igual para uno necesito un solo auditor y para otro sí que necesito un equipo de auditores, o sea, tiene más áreas de producción, tiene más empleados, con lo cual necesito un equipo auditor más grande. Entonces, un poco definir esas dimensiones. Luego, identificar los conocimientos y experiencias necesarias para llevarlos a cabo. En el caso de la documentación que se solicita normalmente, en el caso de las auditorías internas, pues los manuales, por ejemplo, si vamos a evaluar un sistema de gestión de la inocuidad, pues normalmente solicitamos los manuales a PPCC, etcétera. Luego los procedimientos de las áreas que se van a auditar, las instrucciones técnicas y registros pertinentes, la información sobre el estado tecnológico del proceso y los informes de auditorías previas. Esto es lo normal que se puede revisar en una auditoría interna. En las auditorías externas se necesita información adicional. Por ejemplo, determinar el entorno, los centros de trabajo y los departamentos a auditar, conocer cuáles son las áreas, departamentos y actividades cubiertos por el sistema que se va a auditar, obtener un organigrama de los niveles, cargos y personas de la empresa y cualquier otra información que la entidad de certificación considere de interés y considere que puede ayudar para el correcto desarrollo de la auditoría previo al desarrollo de la misma. Una vez hemos hecho la revisión documental, pasamos a lo que es la preparación de la auditoría en sí, para lo cual debemos elaborar un plan de auditoría, asignar las tareas a cada una de las partes del equipo auditor y la preparación de los documentos de trabajo. Para el plan de la auditoría, este plan va a ser realizado por el líder del equipo auditor y este plan debe ser conocido previamente por los auditores, el cliente de la auditoría y los auditados. Y debe ser aprobado y revisado por el cliente de la auditoría y presentado al auditado antes de que comiencen las actividades de auditoría. Es decir, por ejemplo, si yo voy a realizar una auditoría de certificación en BRC, yo preparo
un informe, una especie de informe donde expongo exactamente, si yo tengo una auditoría de 2 jornadas, expongo exactamente qué es lo que se va a hacer en cada uno de los bloques de tiempo de esas 2 jornadas de auditoría. Y esto lo debe revisar tanto el cliente de la auditoría como el auditado. Y en el caso de, por ejemplo, incluir personas externas como lo que os dije, los técnicos especializados o los observadores, deben estar incluidos claramente dentro del plan de la auditoría, y el cliente lo debe aceptar previamente a la auditoría. ¿Qué contenido debe tener este plan? Debe tener unos objetivos. Debe plantear claramente cuáles van a ser los objetivos de esa auditoría, cuáles son los criterios que se van a seguir, los documentos de referencia, que pueden ser documentos legislativos, las normas, etcétera. Luego el alcance que va a tener esa auditoría, las fechas y lugares para su realización, la duración, las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo auditor y de los acompañantes, y la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. De manera más específica, también se debe identificar el representante del auditado en la auditoría. Por ejemplo, si el representante por parte del auditado va a ser el director de la empresa o va a ser el jefe de calidad, pues se debe identificar también en este plan el idioma en el que se va a trabajar, los asuntos que la entidad de certificación considere oportunos para la realización del informe de auditoría. Los preparativos logísticos, por ejemplo, muchas veces los auditores pues no residen en el mismo sitio donde van a auditar, con lo cual tenemos que hablar de viajes, de recursos disponibles, etcétera. Los puntos relacionados con confidencialidad, sobre todo esto en el caso de que asistan observadores, porque normalmente todas las auditorías se realizan bajo un estricto tratado de confidencialidad. Todos los datos todos los datos obtenidos en una auditoría son estrictamente confidenciales, pero se tiene que tratar especialmente estos puntos cuando asisten personas externas. Y luego las acciones de seguimiento de esa auditoría. Luego, en cuanto a la asignación de tareas del equipo auditor, pues obviamente ya como os dije, se van a asignar por parte del líder del equipo auditor, se van a asignar las responsabilidades, las funciones, los lugares, las áreas y las actividades a auditar. ¿Y qué aspectos se debe tener en cuenta el líder a la hora de asignar estas tareas a cada uno de los miembros del equipo auditor? Pues que este auditor tenga independencia tenga independencia de la zona auditada y tenga competencia para evaluar esa zona, los recursos con los que cuente y las funciones y responsabilidades de cada uno de los auditores. Y luego, por último, vamos a hablar de la preparación de los documentos de trabajo en una auditoría. Existen mayoritariamente dos tipos de documentos que podemos preparar para la hora de realizar la auditoría. Una es el formato del registro de hallazgos, que simplemente es un formato, ahora lo veremos, donde pues el auditor va a registrar todas las desviaciones o los hallazgos que consigue en esa auditoría. Y luego está la lista de verificación, que a mí particularmente me parece bastante más útil, sobre todo cuando estamos hablando de auditorías de certificación. Ya que aquí incluimos un listado de todos los requisitos de la norma que queremos auditar y colocamos si se cumple o no ese requisito y el punto de la norma o la referencia legislativa de qué es lo que se está incumpliendo en ese punto específico. Y luego otros documentos que el equipo auditor considere oportuno. En el caso del registro de hallazgos, como os comentaba, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una nota de hallazgo. Vamos a verla por partes. Lo primero que tenemos que ver es que esta nota debe tener una identificación en el cual se identifique cuál es el área donde se encontró el hallazgo, la fecha, la referencia de la auditoría que estamos realizando, el número de nota de hallazgo, las normas aplicables o especificaciones de ese caso específico y el auditor o auditores que han realizado esa auditoría y que han encontrado ese hallazgo. Luego, y aquí quiero ser muy enfática en esto porque normalmente en los trabajos individuales que realizáis siempre cometéis este error a la hora de categorizar los hallazgos. En una nota de hallazgo de una auditoría debemos definir muy bien el hallazgo que encontramos.
¿Qué quiero decir con definir muy bien? No solamente decir, no se encontró o la empresa no cuenta con una política de calidad adecuada. Y ya, ese es el hallazgo que tengo. No, debo definir exactamente, no nada más lo que he encontrado, sino a qué requisito de la norma que yo estoy evaluando corresponde ese hallazgo. Siempre, siempre debemos referir nuestros hallazgos al requisito de la norma con el que estamos tratando. Y luego, otra cosa que también olvidáis muchas veces es categorizar ese hallazgo. No me basta con que me digáis, o al auditado no le va a bastar con que le digáis lo que os dije, la política de inocuidad no contempla los objetivos de manera adecuada y esto incumple con el punto de la norma tal. No me basta con eso. También debéis expresar en esa nota de hallazgo si eso es una no conformidad mayor, si es una no conformidad menor, si es una desviación. O sea, debéis categorizarlo de acuerdo con la norma que estáis estudiando. Por ejemplo, en el caso de la norma IFS, los requisitos están categorizados por letras A, B, C y D. Entonces, A es que el requisito sea cumplido a su cabalidad, B es que se ha encontrado una pequeña desviación en ese requisito, C es que se ha encontrado una desviación importante en ese requisito y D ya hablamos de una no conformidad mayor. Entonces siempre quiero que os quedéis con estas cosas porque sí que lo vais a utilizar mucho a la hora de realizar los trabajos en el máster y no nada más esto, sino que si en un futuro pues vais a trabajar como auditores debéis recordar siempre que no es solamente nombrar el hallazgo, sino que debéis referirlo al punto de la norma que se está tratando y debéis categorizarlo. Como os comentaba, bueno, ya me adelanté un poco a esto, pero como os comentaba, se deben categorizar las desviaciones de acuerdo a la norma. Depende, cada norma pues puede categorizar las desviaciones de una manera distinta, pero más o menos a nivel general, pues siempre vamos a hablar de una no conformidad, que es un incumplimiento de un requisito específico, que ya sabemos que está relacionado con un requisito específico. Luego hablamos de desviaciones o no conformidades menores, que aunque también pueden estar referidos a un requisito específico, pueden ser fallos aislados o digamos fallos menos graves. Por ejemplo, en el caso de una no conformidad mayor, puede ser un incumplimiento a un requisito legal. Eso ya de por sí es una no conformidad mayor. Y una desviación puede ser, en el caso de la política de calidad, que en los objetivos no se establezca claramente, en uno de los objetivos no se establezca claramente el tiempo que va a requerir para su cumplimiento. Entonces eso es una pequeña desviación, un fallo aislado y que no tiene una gravedad directa con la inocuidad. En el caso de los sistemas de gestión de inocuidad no tiene un efecto directo sobre la inocuidad del producto. Y luego están las observaciones, que en este caso pues no se incumple un requisito de la norma específico, pero sí que puede implicar un alto riesgo a futuro. Por ejemplo, si en una empresa en la que se hace envasado, el peso donde el dosificador del envasado, donde se dosifica el peso específico del producto, tiene eso, un peso, una balanza, en el cual podemos verificar que el peso que estamos dosificando es el correcto. Si nosotros estamos calibrando esa balanza con una pesa que es de distinto o muy alto, por ejemplo, si yo voy a dosificar 250 gramos y normalmente hago la calibración con una pesa de 2000 gramos, la calibración no se está haciendo de manera adecuada, pero sin embargo, pues el sistema por ahora no me produce ningún fallo en la verificación del peso. Pero sin embargo, si yo sigo calibrando de esa manera, el equipo pues puede producirme una desviación en la verificación del peso. Con lo cual como os digo, es una observación que es a nivel de mejora del proceso y para que no nos produzca problemas futuros, pero sin embargo no representa un incumplimiento directo a los requisitos de la norma o legales o etc.
Luego, por último, vamos a hablar de las listas de verificación, que como os dije es otro de los documentos que se preparan para las auditorías y que particularmente considero lo más útil para el auditor a la hora de realizar una auditoría, ya que si, por ejemplo, como os he puesto el ejemplo de IFS, de hecho la organización IFS tiene su propia lista de verificación mediante un programa informático que el auditor lleva en su ordenador y puede ir rellenando a medida que va haciendo la auditoría. Entonces, este programa consiste en que tienes como una especie de hoja de Excel absolutamente todos los requisitos de la norma y tienes 2 casillas más para ir verificando qué grado de cumplimiento tiene cada uno de esos requisitos y una casilla para explicar, en el caso de que haya un hallazgo importante, indicar cuál fue el hallazgo y qué es lo que se está incumpliendo directamente. Normalmente estas listas de verificación tienen un formato libre, lo que pasa es que, como os digo, en el caso de IFS, pues esta lista de verificación ya está hecha directamente por ellos y no es que obligan a usarle, pero porque normalmente esto tiene que ser formato libre, pero el auditor pues siempre va a preferir usar ese tipo de listas, ya que es mucho más fácil para él evaluar el sistema a través de ese listado. Luego debe incluir todos los requisitos que se exigen en la norma de referencia y debe prepararse pensando en la organización que se va a auditar. Y luego, bueno, con esto ya termino hablando de hablar de la planificación de una auditoría y simplemente quería terminar con unas pequeñas conclusiones y deciros que una auditoría es un proceso de evaluación detallado y complejo que requiere de una preparación previa por parte del equipo auditor o del auditor. O sea que una auditoría no la podemos hacer de un día para otro, no podemos pretender planificar una auditoría de un día para otro. Es un proceso que, como veis, es complejo y tiene que ser muy detallado y tiene unos aspectos formales pues que debemos preparar con tiempo suficiente antes de su realización. Luego es muy importante definir muy claramente el alcance de esa auditoría, porque en realidad eso es lo que nos va a definir los recursos y el tiempo que debemos utilizar para la misma. Luego, el plan de la auditoría debe desarrollarse de la manera más detallada posible para que tanto los auditores como la entidad auditada conozcan el tiempo y los recursos que se deben emplear en dicha acción. Y luego, por último, ya esto es una conclusión personal, que la preparación de checklists pues van a facilitar bastante la labor del equipo auditor. Por lo tanto, pues su uso considero que va a facilitar y va a ayudar al equipo auditor o al auditor a hacer una auditoría pues de manera más satisfactoria.